a todos. ¿Todo Buenas bien? tardes. Hola, buenas tardes, Silvi. Buenas tardes. Hola buenas Silvi, tardes. buenas tardes. He cambiado el fondo, como habrán visto, estoy muy bien acompañada. Ayer estuve acompañada por Garnier, hoy estoy acompañada por Rick. Pero les voy a contar la verdad de por qué hice esto. Porque en la pared del fondo, de atrás, hay donde se acuesta el perro, hay una mancha negra horrible y no tengo ganas de pintar. Entonces dije, ¿cómo puedo resolver esto? Y me acordé que tenía el fondo verde que usábamos para Oye, y dije, vamos a ver si lo puedo armar sola, porque es enorme, tiene como 2 metros. Y me las ingenié. No sé cómo lo voy a desarmar, pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno, para mañana, para evolución, va a seguir estando. Vamos a poner otro fondo. Ayer pasó lo mismo, que me dicen que no les llega el enlace. Mi sugerencia es que 2 o 3 horitas antes de empezar, revisen en sus mails, porque siempre lo mando más temprano para asegurarme de que todos lo reciban. Puede ser que entre en spam, a veces puede entrar en promociones o en la carpeta de social, eso no sé por qué ocurre con Google, no es la primera vez, pero ayer me pasó que una persona quiso entrar, 2 personas quisieron entrar, 7 y 5, yo a las 7 el celular lo pongo en silencio. Entonces, revisen antes. ¿Cómo, Manu? No, nada, solamente le estoy mostrando. Hola, ¿cómo estás, Silvina? Amigos todos. Hola, mi amor. Hola. Hola, solamente le estoy mostrando a mi mami cómo encender el micrófono. Vale, perfecto, mi vida, no hay problema. Saludos, muñecas, bye bye. Entonces, por las dudas, ¿sí? Si no tienen el mail abierto en el celular y no ven la notificación, fíjense un rato antes, así, porque yo hoy me fijé justamente por lo que pasó ayer, pero para no perder tiempo en el comienzo. Pero siempre lo estoy mandando tipo mediodía, 1:00 de la tarde, como para darles tiempo a todos a que lo encuentren. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Todo Sí. bien. ¿Alguien quería comentar algo aparte de todo bien? Me pareció como que alguien iba a comentar algo. Bueno, hoy estoy un poco indignada, así que ténganme paciencia. Porque se llevaron preso a uno de los mejores médicos que tiene Argentina, y la verdad es que un señor que tiene como 80 años, un pediatra honestísimo, algunos por ahí lo conocen, al doctor Eduardo Llaves, que viene hace años investigando el tema de las vacunas y la relación con el autismo regresivo, y la hija del señor, que es el ex asesor del presidente, un personaje nefasto, lo denunció, le hizo una denuncia penal. Entonces la verdad es que una indignación enorme, porque él está extendiendo certificados de no recomendación de la vacuna. No está inventando, ¿sí?, fraudulentamente un diagnóstico, no los vende, y bueno, están tratando de coaccionar por personajes a través, digamos, de médicos queridos, seguidos por muchos de nosotros, de los cuales hemos aprendido muchísimo, tratando de coaccionar a través de ellos para que la gente... ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, algo de la clase pasada? ¿Todo lo que vimos les quedó claro? ¡Qué maravilla! Todo gente inteligente. Por supuesto, si no, no estarían acá. Los iguales se atraen. Bueno, entonces, vamos a empezar a partir de ahora, primero vamos a desarrollar las 5 leyes. Y después nos vamos a ir metiendo en los órganos más importantes, porque hay algunos órganos, o tejidos, mejor dicho, que funcionan igual en el sentido de que tienen el mismo comportamiento en las distintas fases, ¿sí? En los distintos conflictos, mejor dicho. Entonces,
No, después yo eso lo voy a agrupar todo y les voy a decir, tal tejido, tal tejido, tal tejido, reacciona así y así. Para englobarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos médicos, entonces no vamos a saber con precisión si el problema renal, por ejemplo, está en el glóbulo derecho o en el izquierdo. Porque aparte, la fase activa y la fase de solución son exactamente iguales en los dos. Entonces esas cosas yo se las voy a englobar como para que lo tengan sencillito. Bien, ¿qué descubre Hammer a partir de su historia, que ya se las conté? A partir de su historia, él empieza claramente, bueno, a hablar con los pacientes, lo que ya vimos, y descubre que todas las personas habían tenido un impacto importante antes de tener cáncer. Él empezó con el cáncer porque fue lo que le pasó a él y a la esposa, ¿sí? Entonces, la primera ley biológica es la ley férrea del cáncer. Pero después, él se dio cuenta que en todas las sintomatologías era igual. Entonces la modificó y la llamó ley férrea del cáncer y oncoequivalentes. O sea, que lo que él descubre es que siempre antes de una enfermedad X, aunque esté mal llamada enfermedad, pero vamos a hablar lenguaje coloquial, siempre antes hubo un impacto que nos agarra desprevenidos, puede ser esperado o no. Puede ser un impacto que me agarra, que es algo inesperado, algo que no, ¿sí? O sea, como por ejemplo, mi papá se fue a dormir y se murió. ¿Sí? Entonces, eso fue inesperado para mí porque él no tenía nada, no estaba enfermo. ¿Sí? Eso es algo inesperado. O nos agarra desprevenidos. ¿Qué significa esto? Que yo me la veo venir, pero que el día que ocurre, ese día no me lo esperaba o me agarró desprevenida. ¿Se entiende la diferencia? Mi abuelo, por ejemplo, venía enfermo, mal, y un día me llama mi mamá, que lo estaba cuidando, a decirme, el abuelo se fue. Ese día me agarra desprevenida. ¿Sí? Eso se da siempre. Siempre se da. Esa es una de las características de lo que llamamos impacto biológico, o las bios lo llaman bioshock, o choque biológico, lo describe Hammer en sus libros. Siempre hay un impacto previo. No es de la nada. No me lo agarré algo de la nada como si anduviera volando por ahí. Eso no es cierto. Siempre hay un impacto previo. Puede ser mayor o menor intenso. Su intensidad puede variar. ¿Sí? Porque claramente, para mí no fue lo mismo cuando murió mi papá a cuando murió mi abuelo. ¿Sí? O sea, no es que no me importaba alguno de los dos, claramente que sí. El punto es que la intensidad fue diferente. Y eso solo lo va a saber la persona. Entonces, la primera característica de un impacto biológico es que nos toma desprevenidos. Es algo que no nos esperamos. Bueno, lo que pasó hoy con el doctor Llaves yo no me lo esperaba, pero de ninguna manera, ¿eh? Me tomó desprevenida. No fue muy intenso, pero tampoco me resbaló. Entonces, fíjense que a veces no necesariamente es algo que sea una cosa grave que afecte a mi vida. Porque a mí no me afecta. O sea, yo estoy acá con ustedes en el taller, con los apuntes, tomando mate, mi vida continúa, no me afecta en mi vida, pero me afectó desde otro lugar. ¿Se entiende? Muy bien. Y como ahora ya sé lo que pasó, porque esa era mi duda,
me empezó a doler la cabeza. Y ahora les voy a explicar por qué pasa eso. Me empezó a doler la cabeza, pero no toda la cabeza, sino de este lado. Este lado, que es el lóbulo temporal, son conflictos territoriales. Pero son ectodérmicos, ya sé, no los quiero marear, es simplemente para que comprendan la exactitud de lo que descubre Hammer. Son conflictos territoriales, pero territoriales ectodérmicos, que ya lo vamos a ir viendo, de relación con un otro, con un medio ambiente. ¿Vamos bien hasta acá? Suena complicado, pero después a medida que vayamos avanzando lo van a entender muy fácil. Entonces, yo viví hace un rato un impacto biológico, algo que me agarra desprevenida. ¿Vamos bien? Segunda característica de un impacto biológico. Lo vivo en silencio. Lo vivo en soledad. ¿Qué significa esto? No lo puedo hablar con nadie. O si lo hablo, no me siento comprendida en mi dolor, en mi angustia, en mi preocupación. En mi caso, no lo quise hablar con nadie para no llevarles un problema más con todo lo que estamos viviendo a otras personas. Por ejemplo, a un grupo de personas y a otras personas no se los comenté porque sabía que no me iban a comprender. Lo tenía clarísimo. ¿Se entiende lo que es vivirlo en aislamiento o soledad? O no lo puedo hablar por el motivo que sea, en el caso de los hombres se da sobre todo que no lo quieren hablar como para no mostrarse débiles. Por esta tontería de que el hombre no llora. Y tiene que ser fuerte para soportar todo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sé que no van a comprender mi dolor, o mi angustia, o mi preocupación. Entonces me lo callo. Esa es otra característica del choque biológico. La otra característica, son 4, la otra característica que tiene es que es dramático para la persona. Supera su psique. No es algo con lo que está habituado a lidiar. Supera su psique. Y como supera su psique, la cuarta característica es que no le encuentra solución. Bueno, ya me dirán, a mí me superó, ¿y qué puedo hacer yo si está preso? ¿Cómo? No soy abogado, o sea, ¿qué solución le puedo dar yo a este hombre que admiro tanto? No puedo resolver este problema. ¿Lo ven? Se dan las 4 características. Ahora, ¿voy a tener cáncer por esto? ¿O me voy a enfermar por esto? No. ¿Por qué? Porque si bien fue dramático para mí, no fue muy dramático. ¿Estamos bien hasta acá? Y segundo punto, porque mis amigas, a las que yo no les quería llevar este problema para no angustiarlas, una de ellas se enteró y lo compartió ella en el grupo nuestro. Entonces yo me pude desahogar. Y nos estábamos conteniendo entre todas de la impotencia de lo que está pasando. Y como si fuera poco, una de ellas me comenta quién fue la persona que hizo la denuncia, que era lo que a mí me preocupaba. Entonces, enterarme quién fue, para mí fue un alivio. Es decir, no fue un ciudadano normal, fue un sicario del gobierno. A tomar por culo, como dicen en España. Ya está. Entonces, como mi grave problema era ese, saber quién había sido, y ahora que lo sé y que no la considero una amenaza,
aunque no lo crean, porque me voy a dormir y el doble se ocupa, por supuesto, ¿sí? Entonces, al resolver ese conflicto, aparece el dolor de cabeza, porque ahora hay un edema acá. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Me siguen hasta acá las 4 características que se dan? Entonces, me toma desprevenido. Es dramático para la persona. Lo vive en aislamiento y no le encuentra solución. Ahora se los voy a llevar a una cosa bien cotidiana. Yo estoy en mi casa y decido ir a hacer las compras. Salgo a la calle y la temperatura bajó 20 grados. Me toma desprevenida. ¿Sí? Es dramático. Es un instante, pero es dramático, pues. Uno se queda así como, ups, ¿no? Y supongamos que encima un vecino me empieza a hablar en la puerta, y no, por no ser maleducada, para ir a buscar un abrigo, entonces por dentro estoy diciendo, me voy a enfermar, porque me estoy cagando de frío. Hablando en criollo. ¿Sí? Entonces, es dramático. Lo vivo en aislamiento. A lo sumo le puedo decir, che, qué frío que hace. ¿No? Pero todos sabemos que no es para hacerse problema que la temperatura bajó 20 grados. Entonces lo vivo en aislamiento porque no, mi vecino que me está dando charla no va a entender mi preocupación de que la temperatura haya bajado 20 grados. Porque parece una tontería. ¿Me estoy explicando? Es lo que yo pienso, que parece una tontería, entonces lo vivo en aislamiento. Y no le encuentro solución, porque como estoy hablando, y me parece poco educado decirle, me voy a buscar un abrigo porque me estoy muriendo de frío, le sigo la charla. Al día siguiente voy a aparecer con un estado gripal. O con un resfrío. ¿Tuve un conflicto con alguien? No, lo tuve con el medio ambiente exterior. Eso también pasa. Entonces, fíjense esto ahora. Hay un virus mortal que está matando a la gente. El que se lo cree, ¿sí? Lo toma desprevenido, lo vive en aislamiento, que además encima lo aislaron, lo vive en aislamiento, no le encuentra solución, porque ¿qué va a hacer si el virus no se ve? No es un bicho que yo puedo matar. Puede estar en cualquier lado. Y es dramático porque está matando gente, o sea, estoy en peligro de muerte. O mis seres queridos están en peligro de muerte. Y lo único que pasó fue que le pusieron una idea a través de la tele. La verdad de la situación es que le pusieron una idea a través de la tele. Eso es la verdad. Pero el que no sabe es dramático. Es un problema real. Y ojo, porque los que sí sabíamos igual, también fue dramático y fue un problema real. Pero no lo que dijeron en la tele, sino las medidas que tomaron. ¿Me siguen hasta acá? Cuando imponen el aislamiento obligatorio, a mí se me cerró el pecho y estaba a cielo abierto en la terraza de mi casa. ¿Por qué? Porque me estaban quitando el oxígeno, la libertad. Para mí la libertad es como el oxígeno. Entonces hice un impacto biológico. Como conozco todo esto, respiré y dije, tranquila, Sil, porque te vas a morir vos. La gente está muy feliz con lo que está pasando. Entonces me calmé, empecé a respirar, a darme cuenta que tenía oxígeno más que suficiente y no pasó nada. O sea, tanto los que sabían
como los que no sabían, fue un impacto. Según cómo lo hayan vivido. Ahora, las personas que se encuentran con esta noticia y que tenían ganas de no ir más a trabajar, maravilloso, dijeron, listo, me quedo en casa, acá estoy seguro y protegido porque es la cueva, ¿sí? No voy a trabajar por 15 días, porque en principio eran 15 días, la pasaron bomba, mirando Netflix, tirados en la cama, haciendo nada. ¿El escenario es el mismo? Es el mismo. ¿Qué cambió? La percepción de cada persona. Por eso hay algunos conflictos o situaciones que a algunas personas les afectan y a otras personas no les afectan, o les parece una tontería. O dice, bueno, no es para tanto, son 15 días que vas a estar en tu casa. Relájate, disfrutá. Si a mí alguno me llegaba a decir eso, me daban ganas de pegarle 5 sopapos. O sea, no estás entendiendo lo que pasa. Entonces igual me iba a sentir incomprendida. ¿Me estoy explicando? Así funciona nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestros animales y las plantas. Así funcionamos. Esa es la primera ley que descubre Hammer, la ley férrea del cáncer y oncoequivalentes. Así funciona. A veces, a ver, hay un detalle más. Entonces, habíamos dicho de la intensidad del conflicto, ¿sí? Esa es una de las variantes. Qué tan intenso fue para la persona. Pero tenemos otra variante más, que es la duración en el tiempo. No es lo mismo un conflicto que me dura un par de horas a un conflicto que me dura más de un mes. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. Para mí esto es un conflicto resuelto. Listo. ¿Cuánto tiempo fue el conflicto? 2 horas. Desde que vi lo que pasó hasta que lo que más me preocupaba ya lo supe. Listo. 2 horas. Pero hay conflictos, por ejemplo, si a una persona la despiden de su trabajo y necesita trabajar, hasta que vuelve a encontrar trabajo pueden pasar muchos meses. Entonces el conflicto sigue activo, sigue vigente durante todos esos meses. ¿Ahí me expliqué mejor? La duración en el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque es súper importante. Yo tengo que tener en cuenta siempre las dos variables, perdón. La duración en el tiempo y la intensidad del conflicto. Porque la suma de esas dos cosas me va a dar lo que se llama masa conflictual. Y algunos se estará preguntando, ¿y de qué corno me sirve saber la masa conflictual? Sí. Pues sí. Porque la fase de reparación, que ahora vamos a ver qué es, va a ser directamente proporcional a la masa conflictual. Primer punto. Segundo punto. Depende el órgano o el tejido afectado. Si el conflicto estuvo activo más de 9 meses, la persona en la fase de reparación se muere. Tiene un paro cardíaco, por ejemplo. ¿Ven lo importante que es la masa conflictual? ¿Mm? Para eso les sirve saber. Por eso Hammer decía que hay algunos conflictos que es preferible no resolverlos. Entonces yo tengo que saber cuánto tiempo hace que la persona perdió su territorio, perdió ese trabajo. Por ejemplo, o perdió a su esposa.
Si lo vivió como una pérdida de territorio, digo, ¿eh? Por eso es tan importante en la consulta hablar con la persona, a ver cómo lo vivió. Porque a veces la pérdida de la esposa, en el caso del hombre, puede ser una pérdida de territorio, pero también puede ser un conflicto sexual. Entonces no me va a tocar las arterias coronarias. Ahí me va a tocar el tema de la próstata. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá?